como les decía hace un ratito, junto a Sandra en este encuentro, que algunos han participado en encuentros anteriores, otros no, del Global Entrepreneurship Development Project. Es un placer volver a encontrarnos después de tanto tiempo y a los que es la primera vez, bienvenidos. Como les decía hace un ratito, la idea es que este sea un encuentro participativo, poder escuchar varias voces desde diferentes lugares, ya que tenemos gente de tan diversos lugares conectados hoy acá. Tenemos gente, bueno, Sandra que está en Colombia, tenemos gente desde México, Argentina, Perú, Venezuela, así que será seguramente muy enriquecedor poder escucharlos. Sandra va a venir a contarnos su experiencia, su perspectiva sobre este tema y seguramente ustedes van a tener preguntas para hacerle. Como verán ahora, como les decía, sus micrófonos están desactivados. Cuando quieran hacer una pregunta, un comentario, lo que fuera, me lo pueden indicar escribiéndome por el cuadro de chat, que está aquí abajo a la derecha, o haciendo clic en el icono de la manito que está arriba del cuadro de chat. Allí va a aparecer una manito al lado de sus nombres. Voy a saber que quieren hacer una pregunta y les activo el micrófono. Una vez que ya le hayan hecho, que yo haya visto la manito, vuelven a hacer clic y se borra. Ahora sí paso a presentar a Sandra, que como les decía nos acompaña hoy desde Colombia. Ella es magíster en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional, es directiva de la Fundación Sembrar Futuro y de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y nos viene a compartir hoy su experiencia sobre este tema que decíamos que es cómo gestionar proyectos emprendedores desde las universidades. Nos va a dar su perspectiva desde el caso de su universidad, siendo que hay que administrar en situaciones volúmenes muy altos, de proyectos muy grandes, y que es una circunstancia particular para apoyar a los estudiantes universitarios en la creación de sus emprendimientos. Ahora sí, si te parece, Sandra, te comparto el mando para que puedas ir pasando tú la presentación. Cualquier cosa me avisas. Yo si veo alguna manito levantada te voy a interrumpir para darle la palabra a los asistentes. Y bueno, adelante. Muchas gracias. Okay. Muy buenas noches desde Colombia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, el propósito de las sesiones es compartir, digamos, aportar a los esfuerzos de emprendimiento en las universidades. Y nos vamos, y quisiera concentrarme un poquito en las aulas, porque es allí donde quizás podemos generar, digamos, ese primer gran resultado que esperan las universidades, identificando talento, digamos, innovador desde las aulas, para que puedan, digamos, seguir, digamos, en esas etapas del proceso que esperamos se desarrollen al interior de nuestras universidades. Entonces, procedamos. Mi expectativa es contarles un poco la visión que tenemos, lo que hemos logrado aprender, cómo hemos sufrido el proceso también, porque a veces se trata de que esto en muchos espacios se sufre un poco, obviamente con el debido apasionamiento, pero se sufre un poco. Entonces vamos a contar un poquitico el tema. Vamos pasando por aquí. Para ponerlos en contexto, quiero contarles un poquitico acerca de mi universidad y de dónde estamos ubicados en Colombia. Nosotros estamos en Pereira, es una ciudad intermedia. Estamos equidistantes a las 3 ciudades más importantes del país, que son la ciudad de Bogotá, nuestra ciudad capital, Medellín y Cali. La universidad es una universidad pública, tiene actualmente 16.064 estudiantes matriculados en programas de pregrado. Esa es pues como la cifra para el segundo semestre. El gran porcentaje de nuestra población, en este caso corresponde al 69.5% de nuestros estudiantes, son de estratos socioeconómicos medios, medio bajo y bajo. Recibimos este año 4.190 estudiantes nuevos y graduamos el año pasado 2.624 estudiantes, como para que se puedan comparar, digamos, con sus universidades. Tenemos 38 programas de pregrado
Digamos, ahí están casi todas las ingenierías. De hecho, nuestro enfoque es tecnológico. Tenemos licenciaturas, tecnologías muy conectadas también a los programas de ingeniería. Digamos, ahí están ingeniería industrial, mecánica, eléctrica, de sistemas y computación. Tenemos ingenieros físicos, ingenieros mecatrónicos, mecánicos, mecatrónicos, ingenieros de procesos agroindustriales, y ahora tenemos una nueva ingeniería que se llama ingeniería de maderas. Tenemos programas, un programa de administración, que es el programa en el que yo estoy, es administración ambiental, así que es una carrera como que se mueve en dos frentes de trabajo, obviamente pues un componente administrativo importante, pero con un enfoque al tema ambiental, reconociendo la importancia pues de la administración de los recursos naturales y del capital natural. Tenemos programas de medicina, medicina veterinaria, química industrial, en fin. Bueno, ahí pues como para poner un poquitico en contexto. Como les decía hace unos minutos, queremos conversar acerca del emprendimiento, pero específicamente aquel que podemos detonar desde las aulas. Y quiero, les puse esa frase ahí como la mirada desde lo humano, porque a veces se nos olvida que nosotros, digamos, siempre hemos pensado en nuestros estudiantes y el potencial emprendedor que ellos tienen, y obviamente ellos son los actores más importantes. Sin embargo, parece ser que en ese pensar en ellos y en sus necesidades y en sus demandas, se nos ha olvidado un poco lo que pasa con nosotros. O sea, primero, ¿cuál es el rol que nosotros jugamos en el proceso emprendedor? Pero también cuáles son nuestras necesidades en ese contexto. Así que yo quiero hacer reflexión sobre lo que nos ocurre a nosotros durante el proceso emprendedor en las aulas. En los esquemas tradicionales, de hecho, no sé si está conectado José Bello, de Venezuela, nos escribía antes de la sesión, y nos hablaba de que habíamos diseñado cátedras de emprendimiento y estas se habían de alguna manera rutinizado, de alguna manera también se habían vuelto algo como rutinario, y realmente eso ha pasado. Realmente eso ha pasado en muchos de los ejercicios de construcción de cátedras de emprendimiento en muchas universidades. Lastimosamente aquí no pudimos hacer porque quería presentar una parte, luego la otra, ya que ustedes ahí tienen el panorama completo. Bueno, ¿qué pasa al principio del semestre con los emprendedores y con nosotros mismos? Pues estamos súper motivados, llenos de optimismo, de confianza para inspirar y alentar a los jóvenes hacia el proceso emprendedor, y estamos llenos de energía, y estamos, como dirían en Colombia, estamos al tope en nuestro nivel de energía, con mucha expectativa de apoyar, de facilitar el proceso y de acompañar a los jóvenes en la modelación de sus ideas de negocio y de alguna manera en ese ejercicio de desarrollo de personalidad emprendedora. Pero ¿qué pasa después de algunos meses? ¿Qué pasa al final del semestre? Obviamente logramos pequeñas victorias, ¿cierto? Pequeñas victorias tempranas. Generamos, digamos, ciertos resultados que para el proceso académico son supremamente valiosos, y para el proceso de formación de los jóvenes también. Se concretan ideas de negocio, obviamente forzadas un poquitico porque el ejercicio tiene explícita la generación de unas notas o de unas valoraciones académicas. Pero ¿qué pasa con nosotros en ese proceso? Estamos cansados física y emocionalmente por las demandas que tiene la atención a estudiantes.
tenemos en consecuencia pues un alto desgaste operativo. Digamos que en un curso de 30 estudiantes podemos manejar 12, 15 proyectos, porque muchos de los jóvenes incluso deciden trabajar solos. Y al final nos puede quedar la sensación de que pudimos haberlo hecho mejor, de que pudimos ser más recursivos, en fin. Y al final las fotos querían expresar un poquito eso, nuestro desgaste, nuestro cansancio en ese proceso. Habiendo reconocido esto, hace algún tiempo nos pusimos en la tarea de decir, mira, ¿por qué no creamos algo que dinamice este proceso, que logre que los jóvenes se conecten mucho más fácil con nosotros, pero que también ellos hagan gran parte de la tarea? Entonces decidimos apostarle a una experiencia en el aula en etapa temprana. Yo tengo la particular fortuna de vivir procesos de acompañamiento emprendedor, iniciando la carrera y finalizándola. O sea, tenemos 2 asignaturas, una en segundo semestre y una en noveno semestre, que nos permiten apoyar el proceso emprendedor de los estudiantes. Entonces le hicimos una apuesta y decíamos, de hecho no lo hice sola, hay colegas aquí involucrados, pero decidimos apostarle a un ejercicio de aula que podíamos hacer, insisto, en etapa temprana y que nos permitiera, digamos, descubrir talento en los jóvenes para que pudiera ser apoyado en etapas posteriores, pero muy iniciando su carrera. Entonces, decidimos apostarle a un ejercicio de juego de roles, donde le proponemos a los estudiantes crear una gran empresa entre todos, apostarle a un ejercicio grande, donde ellos van a asumir unos roles y donde ellos van a actuar y a tomar decisiones en función de esos roles. Y me tomé rápidamente el atrevimiento de darles unos clips de cómo se hace ese ejercicio en el aula. Entonces, en promedio tenemos alrededor de 30 estudiantes. Por diferentes estrategias, logramos que ellos identifiquen por lo menos 4 productos tangibles que tengan oportunidad de mercado y con enfoque sostenible. Por aquello de que nuestra facultad pues tiene implícito, digamos, el tema de impacto social y ambiental, o sea, muy direccionado al concepto de las empresas B. Entonces, establecemos 4 productos con los cuales los jóvenes quieran, digamos, trabajar. Se configuran los equipos de trabajo, entonces a cada producto lo asociamos a una unidad de negocio, entonces se crean 4 unidades grandes de negocio y se crean también las áreas de soporte o de apoyo, un área administrativa, un área financiera y de gerencia. Así que cada estudiante, y eso lo podemos inclusive facilitar de manera voluntaria, se conecta a una WEN, o a una de las áreas de apoyo o a la gerencia. De hecho, nombramos gerente entre todos, un proceso muy democrático, y de alguna manera los mismos estudiantes ya le entregan con su voto, obviamente pues siempre salen varios candidatos, pero con su voto los jóvenes premian al compañero que ya perciben con un perfil y que creen que podría hacer una buena tarea al frente de la gerencia. Insisto, cada estudiante asume un rol, sea dentro de las WEN o dentro de las áreas de apoyo. Creamos, digamos, en el área administrativa, por ejemplo, creamos el cargo de gestión del talento humano, creamos un cargo enfocado a la salud y al bienestar laboral, creamos un área de mantenimiento, creamos un área de TICs. En el área financiera, pues los 3 roles tradicionales, presupuesto, área de costos y contable.
Y en la gerencia procuramos que siempre tenga un jurídico, que nos hace muchísima falta, además porque emitimos las acciones dentro de ese juego de roles. Tenemos una persona en responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible y obviamente pues la gerencia. Entonces, en las WEN, por ejemplo, definimos roles de producción, porque estamos hablando de bienes tangibles, definimos roles de mercadeo, roles de compras y roles de la gestión ambiental empresarial. Los muchachos en los talleres inician un proceso de interacción, lo hacen dentro de sus equipos de trabajo, pero también tienen que ir a negociar con las áreas de apoyo, tienen que ir a pedir recursos, tienen que ir a solicitar, digamos, asesoría y, digamos, materias de 4 horas semanales. Se le dedica generalmente 1 hora, digamos, a la presentación del taller y al manejo de algunos conceptos y básicamente 3 horas se dedican al ejercicio real, o sea, al desarrollo de taller. Cada taller tiene un resultado y ese proceso va evolucionando como de lo menos complejo a lo más complejo. Y entonces empezamos a diseñar con los chicos la estructura organizacional muy detallada. Por ejemplo, en Colombia dividimos el país en 3 grandes zonas, entonces ellos tienen que desarrollar la unidad de negocio, pensando en que la casa matriz está en nuestra ciudad y que tenemos sedes y sucursales en otras partes del país para atender esas zonas. Diseño de producto tangible, es claro que durante todo el proceso tienen que ir pensando cómo van a hacer el producto. Aquí se trata pues de productos de base abierta, no son precisamente tecnológicos, pueden serlo, pero no es el foco. Y tenemos el desarrollo de las marcas, los conceptos de marca y su posterior diseño. Hacemos costeos del talento humano, o sea que tenemos que definir la estructura salarial para poder hacer el ejercicio de costeo y reconocemos cuántas personas deben ocupar el cargo en todo de acuerdo a la estructura, al diseño de la estructura. Costeamos los productos hasta donde las posibilidades de los jóvenes, recuerden que están en segundo semestre, entonces hacemos un ejercicio que se acerque lo más posible a la realidad. Establecemos la infraestructura y la costeamos. Y finalmente construimos un plan de desarrollo que tenga indicadores, un ejercicio de 1 hoja, donde se puedan construir las metas o los resultados, donde se puedan establecer indicadores y donde se definen proyectos y, digamos, proyectos asociados a cada una de las áreas del negocio. ¿Hay preguntas, Mariana? ¿Todavía no? Ahí justo les estaba preguntando, les estaba aclarando por privado que si tienen alguna pregunta o comentario me lo indicaran. A ver, si ya que hicimos esta pausita, si alguien tiene alguna... Si quieren, hagamos esta pausita, a ver cómo vamos. A ver si hay alguna manito o alguien que me diga por el chat que le active el micrófono. Ahí, Víctor, si te parece te voy a activar el micrófono porque veo tu pregunta en el chat, pero no la termino de entender. Acá el micrófono, Víctor. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Ok, muy interesante la propuesta, pero me gustaría saber qué tipo de emprendimiento se trabaja en digamos, formación inicial, porque se habla de una empresa B y, bueno, pues se supone que el plan de estudios es con enfoque ambiental o sustentable. Sí. Entonces, quisiera saber si es de carácter tradicional, si es de carácter social, si es de alto impacto, o cómo van induciendo o introduciendo a los alumnos en este ejercicio. Mira, Víctor, ¿es tu nombre? Sí, gracias. Sí, Víctor. Ok, sí. Mira, Víctor, claro, esto está muy conectado a la naturaleza de la carrera, pero yo pensaría que lo puedes adaptar de acuerdo a al programa, digamos, académico en el que estén.
porque finalmente los profesores estamos conectados también a nuestra disciplina o a nuestra área de conocimiento. Yo tuve la oportunidad, y de hecho mi colega que también está conectada, Magda, hemos trabajado con eléctrica. Obviamente nosotras no tenemos formación en esa área, pero los estudiantes nos daban línea, porque es que los estudiantes decían, eran los que proponían, digamos, las iniciativas, digamos, focalizadas a la disciplina o al área de conocimiento de ellos, que en ese momento era, pues, son del área de la eléctrica, de la ingeniería eléctrica. También nos pasó algo muy similar con los químicos, con una cosa extraordinaria, y es que esos jóvenes, dada la formación científica y tecnológica que tienen, esos muchachos pueden hacer casi lo que quieran, porque dominan las ciencias básicas y su formación les permite pensar en crear lo que ellos quieran. Obviamente, pues, como desde esa mirada. Así que es cuestión simplemente de retarlos. Y podrían pensar en cosas muy ambiciosas. Obviamente, sí hay una expectativa dentro del ejercicio, dentro del juego de roles y dentro de esa empresa que creamos, y es que ellos al final puedan tener el producto tangible en lo posible. Ahora bien, en estos programas que son más como de base, por ejemplo, de ingenierías, que son de base tecnológica, podríamos subsanar eso de tener el producto tangible con diseños, con un prototipo como a escala, buscar como digamos, figuras que nos permitan reemplazar aquello del producto final, ¿cierto? Sí, en nuestro caso sí lo podemos lograr, ¿sí? Dime, Víctor. Sí, pueden ser modelos industriales, acá lo conocemos en Sí, México como modelos prototipos, modelos en 3D, bueno, en fin, porque claro, en el caso nuestro nosotros podemos esperar un producto tangible en la medida que muchos de esos productos están vinculados a producto cosmético, de origen natural, estamos hablando de alimentos, de bebidas, de ciertas cosas que se pueden materializar un poco. Inclusive estuvimos trabajando en un biopolímero y los chicos intentaron desarrollar el biopolímero pues a partir de ciertos productos vegetales, obviamente no con el nivel de sofisticación pues que se esperaría ya para un proyecto digamos serio, pero el ejercicio es el que les permite a ellos abrir la mente y pensar que es factible. Y de hecho, dentro del curso también se les acerca mucho a iniciativas exitosas en Latinoamérica y en el mundo vinculados a esas ideas que ellos también tienen. Bueno, okay, no sé, Víctor, si crees que ahí ya se puede hacer la tarea. De hecho, te voy a contar, en eléctrica teníamos una bicicleta que pudiera cargar una batería y que eso pudiera alimentar, digamos, la iluminación de un sitio. Estamos hablando de que eso lo hicimos hace unos 5 o 6 años. Y entonces hoy es una realidad. En la práctica ya inclusive en los gimnasios ya hay todos unos sistemas que permiten que con el movimiento, digamos, en la bicicleta, podamos generar energía y autoabastecer, digamos, la iluminación de toda la locación del gimnasio. Entonces, hace 6 o 7 años eso era un sueño y hoy, de hecho, nosotros somos en un grupo de investigación donde los estudiantes entraron a participar y desarrollaron ese prototipo y pues lograron avanzar hasta cierto nivel con ese proyecto. Bueno, okay, no sé. Muchas gracias. Qué bueno, Víctor. ¿Eres de dónde? De Saltillo, Coahuila, México. Ah, qué bueno, qué rico. Bueno, Mariana, no sé si hay alguien más para cerrar entonces esta parte. Me parece que no. Si alguien más levanta la manita, ahora ya que Víctor rompió el hielo e inició. Si no, si te parece, seguimos. Ah, sí, ahí está. Monse tenía una pregunta, ahí la activo el micrófono. Ok, listo.
Hola. Hola, Monse. Nada más para que me diga qué significan las UENs. Son unidades de negocio, unidades estratégicas de negocio. Ok, eso es todo. Gracias. Ok, pero para ampliarte un poquito, cuando una empresa puede tener o albergar internamente, gracias a ejercicios, digamos, de intraemprendimiento, puede llegar a tener varias unidades estratégicas de negocio. La expectativa es que cuando ellas logran una muy buena penetración de mercado y pueden sobrevivir solas, podrían salir de la empresa, digamos, madre y convertirse en empresas nuevas. Digamos que ese es un ejercicio de creación de grupo empresarial, pero desde la empresa madre o la empresa matriz, ¿no? Entonces, esas unidades de negocio tienen unos ejercicios de administración muy autónomos, manejan sus propios presupuestos, su propio talento humano, y cuando ellas toman la fuerza necesaria, las empresas podemos decidir sacarlas afuera para crear una persona jurídica nueva, y así es que podemos conformar grupos empresariales como desde el intraemprendimiento empresarial. Okay. Pues así lo percibimos nosotros. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien Bueno, ahora más? no veo más manitos, así que si te Ok. parece seguimos y en cualquier Bueno, momento seguimos. pueden levantar la manito y yo estoy atento. Bueno, seguimos. Este es un primer aporte porque entendemos que en estos primeros semestres es complejo poner a los estudiantes a que ellos formulen modelos solitos o que ellos construyan, digamos, no es que no se pueda, de hecho lo hacemos, pero lo que terminamos ideando aquí, que no es algo realmente extraordinario, simplemente es la posibilidad de poner a los muchachos a trabajar y a actuar y asumir una responsabilidad y un rol dentro de la empresa ficticia que se tiene. Lo que hacemos es empoderarlos muchísimo. Y quiero mostrarles algunas fotos, y aquí vamos pasando, cómo empiezan a surgir, digamos, ideas, obviamente, insisto, dependen del perfil de la carrera donde estemos. Por ejemplo, en nuestro caso aquí hay un pañal, un diseño de un pañal que tiene como expectativa, digamos, resolver una situación de impacto ambiental generada por los pañales desechables, los volúmenes que usamos, las familias, digamos, cuando tenemos niños, pues son muy grandes. Al año estamos hablando de unas cifras, no recuerdo las cifras, los chicos sí las manejaban, pero ellos lo que esperan es como intentar resolver una problemática, pero que también sea un negocio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pañal que tiene unas características especiales, que es reutilizable, que tiene una película por dentro, ahí no incluí la foto y que esa es la que se puede desechar, pero tiene, digamos, unas características biodegradables. La expectativa es que el forrito, o sea, esa parte exterior se pueda reutilizar de manera permanente y solo se deseche la parte interior, que insistimos puede ser de una tela que pueda ser biodegradable o un material que pueda cumplir ese propósito. Vemos por ahí arriba el loguito que desarrollaron los estudiantes y el concepto de marca que desarrollaron Pachañales, ¿no? Y ahí está el logo de la empresa Ecoprocesos S.A. Bueno, ahí hay como de todo. En el centro pueden ver, por ejemplo, una lámpara, es una lámpara LED hecha de guadua. La guadua es una madera muy interesante. Obviamente hay muchos países que tienen guadua, o hay otro, lo denominan de otra manera, bambú en otros países.
Nosotros tenemos esta guadua, la hemos trabajado para hacer la construcción sostenible. En nuestro país se puede construir con este material, con unas características estéticas maravillosas, y lo que hicimos es que los estudiantes utilizaron esa madera. De hecho podría ser inclusive recuperada, que no se utiliza o puede ser residual de otros procesos, para hacer lámparas tipo LED y que tenían una decoración especial. Bueno, tenemos productos alimenticios, bebidas. Por ejemplo, Druamanía es el plátano, que se produce mucho en nuestra zona, en el eje cafetero colombiano. Pues obviamente somos expertos en café, pero también sembramos muchísimo plátano, y lo que queríamos era hacer conserva, o sea, cómo logramos conservar ese alimento para facilitar su uso para las amas de casa. Pues y así, pues como muchos proyectos. Sin embargo, el mayor valor que percibimos tiene el ejercicio, está asociado con la forma como los chicos crecen durante todo el proceso. Vemos al principio unos muchachos tímidos, muy introvertidos, conversan poco, obviamente pues porque son chicos supremamente jóvenes, y los vemos crecer en el proceso. Yo recuerdo particularmente un caso de un joven que me manifestó inclusive en el ejercicio, en todo el proyecto, obviamente pues muy en intimidad, me decía que él había intentado suicidarse en algún momento de su vida. Y vemos como este muchacho muy tímido se empieza a conectar con el proyecto, empieza a liderarlo, a tal punto de que cuando hace su presentación final, cuando exponen su iniciativa, el producto y su unidad de negocio al resto de sus compañeros, se comportaba como un Steve Jobs. O sea, yo me sentía así como medio wow. Yo decía, este joven cómo creció en ese proceso. Es el único día que yo les pido casi que vengan elegantes. O sea, yo los reto a que vengan como ejecutivos. Obviamente, pues miren, ahí hay de todo. Algunos deciden diseñar sus propios uniformes, otros se vienen como ejecutivos. Obviamente, pues pueden usar sus tenis, pero bueno, ahí está su saco, su corbata. Y es parte del ejercicio, que ellos puedan mostrar con muchísimo orgullo todo lo que lograron diseñar y desarrollar durante todo el semestre. En el centro, por ejemplo, vemos a unos chicos en un mueble. Ese mueble es el producto, es el resultado de su negocio. Son muebles elaborados a partir de estivas recuperadas y cojinería hecha a partir de retales de industria de los muebles, que pues dan pie a un esfuerzo de fabricación de muebles, digamos, con enfoque sostenible, ¿no? Productos cosméticos, productos para el agro, en fin. Sandra, perdón, Gabriel tiene la manito levantada, Gabriel Constanza, bueno, no me equivoco, desde Argentina, así que ahí te pido el micrófono, Gabriel. Ok, bueno, gracias. Hola, Gabriel, ¿nos escuchas? Me parece que Gabriel quizás tenga un problema con su micrófono porque no lo logramos escuchar. No sé si me quieres escribir tu consulta por el chat, Gabriel, y yo lo leo, no te preocupes. Okay. Seguimos entonces, y apenas vea la pregunta de Gabriel o logremos solucionarlo, te la pregunto. Ok. Bueno, aquí introducimos entonces como la otra experiencia. Digamos que esa es, insisto, es una experiencia que se puede vivir en etapa temprana, reconociendo también que los jóvenes se prestan más porque están más chicos. Estamos hablando de muchachos de 17, 18 años, segundo semestre, entonces están muy jóvenes y se prestan. De hecho, lo empiezan a vivir y se conectan muy rápido y empiezan a fluir muy rápido con los ejercicios, con los talleres, y se la creen, que eso es lo más interesante. O sea,
Los jóvenes empiezan a creer, entonces el gerente se cree el gerente, el jurídico se cree el jurídico, las WEN se empoderan y entonces de alguna manera compiten con las otras unidades de negocio porque quieren tener el mejor producto, porque quieren hacer el mejor desarrollo. Y también tenemos unas áreas de apoyo que se esmeran y se esfuerzan por asesorar, por acompañar, por hacer una muy buena labor presupuestal. Por ejemplo, cuando llegamos al tema de los costos, el equipo financiero se vuelca a todas las unidades de negocio, porque claro, previamente ya los hemos preparado, les hemos ayudado al equipo financiero, entonces el equipo financiero tiene la capacidad de ir a las unidades de negocio, apoyarles y a enseñarles cómo deben hacer su ejercicio de costeo. De hecho, ellos preparan las plantillas para que los compañeros puedan hacer los cálculos correspondientes y puedan al final mostrar porcentualmente la participación tanto en número de personas y en pesos, ¿no? o en dinero. Bueno, la otra gran experiencia que queremos compartir ya es una experiencia que se desarrolla posteriormente, perdón, estamos hablando que se podría abordar desde séptimo a décimo semestre y pues la definimos haciéndolo más fácil. ¿Cómo es hacerlo más fácil? Esto es súper sensible. ¿Por qué haciéndolo más fácil? Porque es que tenemos unos retos enormes. Digamos que una de los problemas que tenemos sobre todo en carreras no administrativas, es que los jóvenes no les interesa aprender los conceptos de administración, o sea, no es su área, no es lo que quieren, entonces a ellos les cuesta trabajo conectarse con los conceptos administrativos. Entonces ese el primer reto que tenemos a este nivel es que los jóvenes asimilen de manera fácil y práctica esos conocimientos para que puedan modelar o formular sus modelos de negocio. Ese es pues como ese primer gran reto. El segundo reto es poder utilizar metodologías y herramientas, ojalá de tipo tecnológico, que faciliten nuestra labor, que le faciliten al estudiante el ejercicio de modelar y que a nosotros también nos facilite, entre comillas, nuestra tarea de acompañar. Porque, me regalan un segundito. Hijo, bueno, gracias. Qué pena que estoy en mi casa, era para facilitar la labor. Bueno, muy bien, entonces el segundo reto tiene que ver con eso. Lograr hacer la tarea fácil para ellos, para los estudiantes, pero también fácil para nosotros como docentes o facilitadores o asesores de las unidades de emprendimiento. El tercer reto tiene que ver con el acompañamiento, no solamente dentro de las aulas, sino idealmente virtual. Si no tenemos una herramienta tecnológica que medie esa relación, difícilmente pues vamos a poder hacer un buen ejercicio de acompañamiento fuera de las aulas. Anteriormente, pues, ¿cómo hacíamos? Pues, ¿cómo se hace? Simplemente, pues, los chicos nos mandan correos electrónicos con los proyectos, o bueno, ahora pues los podemos compartir en herramientas tipo Google Drive o Dropbox, y digamos que ahí por lo menos podemos tener en tiempo real pues los avances de los chicos y los podemos ir, digamos, leyendo y colgamos los comentarios. Pero eso sigue siendo una tarea dispendiosa, sigue siendo una tarea desgastante y realmente, digamos, para los jóvenes puede ser viable, pero para nosotros como docentes es complejo. Y ni qué decir de lo que esperan las universidades. No tenemos estadísticas, no tenemos cifras, no es muy claro el control, digamos, los logros obtenidos. José Bello nos escribía y nos decía cómo hacer, digamos, visibles esos esfuerzos a las autoridades o a las directivas de las universidades. Había un compañero, si está conectado, Samuel, tal vez, Samuel,
también nos escribía algo similar: cómo le vendemos la idea a los directivos de las universidades de que este esfuerzo vale la pena si no contamos con las estadísticas y con las cifras para evidenciar, digamos, los logros y los resultados y los avances de los emprendedores. Entonces, la apuesta... Dime. No sé si te interrumpo ahora o prefieres seguir y te interrumpo en un ratito. No, dale, porque aquí ahí tenemos... Bueno, Gabriel me decía que ahí pudo solucionar su problema, así que probamos, y después está Monse también con la manita levantada. Así que vamos a probar el micrófono de Gabriel, a ver si te escuchamos. Hola, Gabriel. Parece que no. No. Bueno, le activo mientras tanto, entonces no quiere arrancar ese micrófono. Si no, me puedes escribir y yo leo, no te preocupes. Ahí le activo entonces el micrófono. Monse, te escuchamos. Hola, también quería saber cuánto dura el programa de emprendimiento en tu universidad, porque para nosotros, bueno, yo trabajo también acá en Guadalajara, en México, en una universidad, y pues vamos por cuatrimestres, y solamente tenemos 2 cuatrimestres para la creación del proyecto, y poderlos sacar y darles la gestión para que puedan continuar ellos con su proyecto de vida, como un proyecto de vida. En el caso de ustedes, ¿cuánto es el tiempo en que ustedes les dan este programa para el emprendimiento? Mira, Monse, dada la complejidad pues como de las facultades y de los programas, la ubicación de las cátedras es distinta. Digamos, en este caso en particular las tenemos en segundo y en noveno semestre. Y ahí podemos hacer 2 grandes esfuerzos. En otros programas, por ejemplo, en química industrial, por ejemplo, tenemos un ejercicio de quinto y sexto semestre y podrían tomar una electiva de emprendimiento. Entonces ahí como que hay 3 posibilidades. Digamos que, no sé, en el caso de ustedes, dices que para nosotros semestres, cuatrimestres, realmente en la práctica viene siendo, son 16 semanas, realmente lo que tenían los jóvenes, sino que nosotros lo llamamos semestre aquí. Pero son 16 semanas, de las cuales para la primera etapa, para el primer ejercicio que les presenté, se manejan 8 de fundamentación y las otras 8 semanas se dedican, digamos, al esfuerzo del juego de roles, o sea, la simulación de empresa. Pero no es tan importante, o sea, no es tan determinante cuántos semestres sean. Yo lo que creo es qué herramientas utilizamos y qué recursos utilizamos y qué metodologías podemos, digamos, usar para que el proceso en los tiempos que corresponda a cada programa puedan ser exitosos. Esa sí sería, digamos, sí sería lo más importante. Ahora, lo que hacemos es estimular la capacidad emprendedora en el aula, pero para identificar talento que pueda ser llevado a otros espacios. Idealmente, lo más temprano posible para que alcancen digamos, a pasar a grupos de investigación donde puedan, por ejemplo, desarrollar digamos, el producto cuando se trata de temas tecnológicos, por ejemplo, que puedan llegar a los espacios donde se pueda viabilizar ya el modelo, ¿sí? El modelo de negocio y el producto se puedan llevar, digamos, a un ejercicio ya real de prototipaje y obviamente ya para fases posteriores. Y en el caso, digamos, de los digamos, de otro tipo de emprendimientos que se pueden, digamos, adelantar y se pueden abordar más fáciles, podrían llegar a las unidades de emprendimiento o a los centros de desarrollo empresarial para que rápidamente se detonen, o sea, rápidamente puedan
puedan avanzar. No sé si respondo tu pregunta, pero digamos que esa es como mi visión. Sí, muchas gracias. Okay. Bueno, gracias, Monse. Me parece que no hay otra manito. Ahí tengo la pregunta que nos mandaba Gabriel, que no la pudo hacer. ¿Sí? Dice, quería preguntar si los estudiantes hacen algún tipo de investigación de mercado para evaluar lo que se les ha ocurrido. ¿Me repites, por favor? No. Pregunta ¿Cuál era la Gabriel pregunta? si los estudiantes hacen algún tipo de investigación de mercado para evaluar lo que se les ha ocurrido y también si les podrías compartir la guía con la que trabajan con los alumnos. No alcanzamos a validar. El ejercicio está, digamos, transversalizado a una asignatura que se llama Desarrollo Organizacional y obviamente la expectativa del curso como tal es que ellos aprendan a diseñar organizaciones y aprendan a usar ciertas herramientas, digamos, administrativas. Lo que hicimos fue, venga, hay que hacer eso, pero lo podemos lograr a través de un ejercicio de juego de rol, de creación de empresa. Entonces, como que conectamos esas dos situaciones. Obviamente hay unos talleres diseñados, son talleres relativamente sencillos y eventualmente, claro, que los podríamos compartir. Pero sí hay una expectativa en términos de lo que los chicos deben aprender en cada curso, ¿cierto? Los diseños de microcurrículo y de las competencias que esperamos desarrollar dentro de esa asignatura. Ahora, ¿dónde deberíamos de estarlo haciendo? En los semestres donde el ejercicio, ya gracias al grado de madurez que tienen los estudiantes, se pueda hacer más sofisticado. Y es precisamente el que estamos presentando en este momento. O sea, de entre séptimo y décimo semestre de las carreras profesionales, podemos ya desarrollar, digamos, ejercicios donde los jóvenes ya planteen una idea concreta que ellos puedan haber identificado desde el pasado o incluso que ya pueden llevar trabajando algún tiempo, pues ya la pueden estar desarrollando hace algún tiempo. Y lo que hacemos en estos esfuerzos es ayudarles a concretar, a formular el modelo de negocio, y ahí sí cabe la posibilidad, y de hecho debería hacerlo en la generalidad, de que puedan pivotar, o sea, de que puedan ir a preguntarle a sus clientes potenciales si el producto es pertinente, ¿no? E idealmente, si se tratara de algo que podamos probar en la práctica, también lo podamos hacer. Entonces, a este punto estamos hablando de diseño de asignaturas, donde el foco sea, o la línea transversal a esa cátedra sea la generación o la construcción de un modelo de negocio viable en el mercado. Y entonces la apuesta en ese momento sería el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la generación de esos modelos de negocio. Nosotros actualmente usamos una herramienta tecnológica, ahí pueden ver, digamos, unos pantallazos de esa herramienta. Sin embargo, pues reconocemos y sabemos que hay una gran variedad de herramientas, algunas gratuitas, algunas que deben ser pagas por las universidades, pero creemos firmemente en que si no mediamos ese ejercicio a través de herramientas tecnológicas que faciliten, digamos, la generación del modelo, digamos que estaríamos retrasando y estaríamos haciéndolo de manera poco práctica. Nosotros tenemos la fortuna de usar una herramienta que nos permite hacer el ejercicio fácil para los emprendedores. Miren el lenguaje gráfico, ahí logramos incluir básicamente un pantallazo completo y dos pantallazos parciales. Y miren el lenguaje, digamos, gráfico que tiene,
los jóvenes tienen que pasar por 7 análisis y en cada análisis tienen que desarrollar un conjunto de variables que le van a permitir de manera etápica ir construyendo su modelo de una manera muy natural, de una manera muy fluida, pasando por análisis de macroentorno y obviamente llegando al diseño de su direccionamiento estratégico. No sé si todos puedan observar bien, pero entonces ahí hay un primer cajoncito de análisis que dice NEDS, eso significa necesidades, expectativas y deseos. Ahí en ese análisis ellos deben superar 5 o desarrollar 5 variables. Entonces primero identifican la NED, cuál es la necesidad, expectativa, deseo que está insatisfecha y que ellos quisieran, a los que ellos le quisieran apostar. Se identifican los clientes, se identifican los consumidores finales, se genera una propuesta de valor y se identifica un producto asociado con la propuesta que sea, digamos, el producto que van a, digamos, a principal o estrella, que van a trabajar durante todo el proyecto. Luego viene un análisis que denominamos macroentorno, otro análisis que se llama microentorno. Ahí aparecen las animaciones asociadas con cada uno de esos análisis. Esos análisis corresponden a entorno externo, variables de entorno externo. Tenemos un análisis interno y ahí identificamos las capacidades que tienen los emprendedores desde el punto de vista interno. Hay un análisis que se llama RIMS, o análisis de riesgos e impactos, y ahí viene toda la parte sostenible. Obviamente hay un ejercicio de costos y de ingresos muy básico, mucho más fácil de desarrollar que plantillas tipo Excel. Y finalmente cerramos con un direccionamiento estratégico. Esa es una herramienta particular que hemos venido trabajando, pero reconocemos, insisto, que hay muchas posibilidades, algunas gratuitas, otras no, pero que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, si vamos a hacer el esfuerzo de acompañar 12, 15 proyectos en el aula, necesitamos, o de alguna manera, tenemos que empezar a pensar que es necesario incluir herramienta tecnológica para que nos facilite, le facilite el trabajo a los jóvenes, pero también nos facilite la vida a los docentes, a los facilitadores, que podamos interactuar con ellos virtualmente también, y de hecho ahí vienen las bondades, digamos, del uso de las herramientas. ¿Cuáles deberían ser los requisitos de una buena plataforma? Incluimos algunos, quizás los más lógicos, los más fáciles de identificar. Entonces, en principio, que permita construir los modelos, que sean fáciles, amigables para los jóvenes. Obviamente que sean mucho mejores que un editor de texto y una hoja de cálculo. Una buena plataforma nos debería permitir hacer el seguimiento y la retroalimentación online. No solamente en la etapa de modelación, sino en las etapas posteriores, en la etapa de validación y en la etapa de formalización y en general, pues como todo el seguimiento que le podemos hacer a los proyectos. Apoyados en metodologías, idealmente desarrollo etápico, pues obviamente pues hay unas que usamos casi todos, o hemos usado todos, que son de uso normal, los lienzos de Alexander, el Canvas o el Lean Canvas, Lean Startup, y bueno, todas estas metodologías que de acuerdo pues al perfil de los proyectos pues se pueden aplicar. Que contenga mínimo una modelación, una formulación financiera sencilla, pero que la contenga, ¿cierto? Que tenga una propuesta ahí, y que obviamente permita proteger la propiedad intelectual de los emprendedores. Eso es un tema muy delicado, es un tema que preocupa a todos porque es reconocida
la circunstancia de que a veces quienes terminamos conociendo los proyectos podríamos llegar a vulnerar la propiedad intelectual de los jóvenes. Eso ocurre y ha ocurrido en la práctica. Entonces, sería muy ideal que una buena plataforma permita que los facilitadores o los docentes o quienes acompañamos los proyectos podamos conocer los contenidos, pero no podamos, digamos, hacer uso de ese material. Y no, o sea, no lo podemos copiar. Esa es pues como digamos, un interés en este ejercicio. Súper sensible. Ok, vamos por aquí. Ok. Esta es una vista, por ejemplo, de cómo se ven los proyectos en una plataforma y cómo eso facilita la administración. Obviamente siempre que hablamos de proyectos pensamos en varios emprendedores, ellos pueden armar equipos de trabajo. Nosotros de manera intencional les sugerimos que sean máximo 3. A veces se hacen parejas, a veces están solos, pero digamos que esa es una buena cifra, 3 emprendedores en el aula, ¿no? Siempre hay un líder que digamos que es como la persona más visible dentro del equipo. Ellos mismos deciden quién es su líder y los demás asumen un rol de coequiperos y empiezan, digamos, a construir en la plataforma y en esta primera pantallazo, por ejemplo, vemos cómo se pueden ver esos proyectos en el perfil, digamos, de los docentes o de los facilitadores de las unidades de apoyo o de los centros de desarrollo. Se clasifican de acuerdo a cada país, entonces se pueden incluir, digamos, la estructura de la clasificación empresarial, obviamente la institución que media esa relación y de ahí en adelante pues podemos ver internamente el proyecto como les mostraba en el pantallazo anterior. Acá hay, por ejemplo, hay un pantallazo de la variable producto, entonces los chicos pueden colgar fotos, se pueden subir archivos y hay un campo que describe, digamos, el producto que los jóvenes quieren trabajar. Pues muy como a manera de demostración. Los resultados. Estamos en el aula, todavía no hemos salido a las unidades de emprendimiento, no estamos todavía en el desarrollo, o sea, estamos haciendo los ejercicios todavía en las aulas. Pero, ¿cuáles podrían ser los resultados para nosotros como facilitadores y para las instituciones de educación superior? El primero, y es que si tenemos grupos de 30 estudiantes, podríamos perfectamente modelar 12 proyectos por semestre, y esos proyectos podrían tener productos en fase de prototipado alfa. Y listos para pasar a otros escenarios. Y esos escenarios podrían ser, insisto, los grupos de investigación, los semilleros y grupos de investigación, o en su defecto, las mismas unidades de emprendimiento o los centros de desarrollo empresarial, reconociendo pues el grado de madurez y el potencial que tiene el proyecto. Tenemos un resultado que para mí es supremamente clave y es la reducción del trabajo operativo de quienes acompañamos esos proyectos. Yo asumo, esto es una cifra más bien estimada, que nos puede disminuir la carga operativa aproximadamente en un 40%. O sea, hacerlo a la antigua o hacerlo con una herramienta tecnológica. Las tasas de éxito. Si logramos que por lo menos uno de esos 12 proyectos siga el proceso emprendedor, ya hacemos la tarea. En un grupo con 12 proyectos, si lográramos que solo uno pase a las etapas siguientes, estamos generando un indicador muy fuerte para las universidades, facilitando su llegada a los escenarios donde los podemos apoyar. Si logramos uno
Y yo creo que dependiendo del programa académico donde estemos haciendo la tarea, el ejercicio podría ser mucho más exitoso. Podríamos estar hablando de una tasa de 2 o 3 proyectos por curso, que pueden por lo menos llegar a un siguiente nivel dentro de la cadena de valor del ecosistema de emprendimiento universitario. Claramente las estadísticas son fundamentales para las instituciones de educación superior. Había alguien que nos preguntaba previamente que cómo hacíamos para convencer a las directivas de las universidades que el indicador para medir el trabajo de los centros de desarrollo empresarial no debería ser la creación de empresas. Eso es difícil. Yo les confieso que eso es difícil, ¿verdad? Porque en la práctica la expectativa que tenemos todos es que los chicos puedan llegar a esa instancia. Obviamente ese debate no se ha resuelto en muchos espacios de generación de conocimiento y emprendimiento. Se sigue debatiendo hasta dónde debería ser la responsabilidad de las universidades frente al tema, digamos, del desarrollo de la capacidad emprendedora y de la creación empresarial. Reconocemos que en la condición de estudiantes los chicos todavía no han adquirido el grado de madurez necesario para asumir el reto de formalización empresarial, pero no decimos que no sea posible, porque tenemos casos donde efectivamente se ha logrado. Sin embargo, creemos que si usamos, si logramos mediar el ejercicio con plataformas tecnológicas, podríamos empezar a generar otro tipo de indicadores que podrían ser, digamos, interesantes para los cuerpos directivos de las universidades, para los rectores, y para hacer, pues, de alguna manera visible todo el esfuerzo, digamos, de un ecosistema de emprendimiento universitario. Entonces, una plataforma nos brindaría, digamos, ese tipo de cifras, ese tipo de indicadores que podrían dar cuenta de lo que hacemos. Muy bien. No sé, Mariana, ¿hay preguntas? ¿No hay manitos? A ver, ahora sí, este es el momento que surjan todas las preguntas que no... Este es el momento para que surjan todas las preguntas y aprovechen todas las que no han hecho hasta ahora. No sé si me están escuchando, ¿se me escucha bien? Si no. ¿Sandra, me escuchan? Sí, yo te escucho. Perfecto, me había dado miedo. Perfecto. Ahí varios preguntaban por tu contacto, me escribían, así que si puedes mostrarles la pantalla con tu dirección de correo, así ahí la tienen. Sí. Porque recién justo varios me pedían por tu contacto. Después también varios me consultaban por la plataforma, por la herramienta tecnológica de la que hablaba, si tenía algún costo, si era gratuita, ese tipo de cosas me preguntaban y decidí dejarlas para el final. Sí, había. Bueno, la verdad no era la intencionalidad del ejercicio, pero sí podemos contarles que ya hay soluciones disponibles, unas más completas, otras menos. Digamos que nosotros hemos logrado conectarnos con una de la cual de alguna manera hemos sido parte en su desarrollo. Esto es una startup. No hemos hablado, digamos, del proceso de incubación de la fundación, que está muy conectado con la universidad. Y claro, nosotros tenemos que apostarle al emprendimiento como docentes y como líderes empresariales, o sea, ahí nos unimos muchas personas de diferentes disciplinas, de áreas de conocimiento, y terminamos apostándole a un ejercicio tecnológico que nos soluciona la vida. O sea, realmente yo sí he pedido que a mí me la solucione, porque me encanta la labor docente. Entonces, sí, para quienes estén interesados podemos darles un poco más de información sobre la solución tecnológica. Pero, insisto, más allá de si es esta o es otra, es que podamos incorporarla al aula. No solamente tenerla en los centros de desarrollo o unidades de emprendimiento,
sino tenerla dentro de las aulas, para que los jóvenes se conecten y estén en su ambiente, porque es que los muchachos ya viven diariamente el tema de las plataformas, se comunican a través de plataformas, ese es su mundo y ese es su espacio, y su espacio natural, no el nuestro precisamente, pero lo que hemos intentado hacer es generar una solución que permita viabilizar, digamos, a ambas partes, ¿no? Que le aporte a ambas partes. Bueno, muchachos, seguramente no que me hayan enviado, no sé si alguien quiere aprovechar ahora. Ahí está Monse, tiene la manito levantada, ahí te activé el micrófono, Monse. Hola otra vez. Oye, una pregunta. Que los muchachos que ya tienen un proyecto viable tengan una capacidad que, digamos, financiera. ¿Ustedes los presentan a empresarios estos proyectos? ¿Tienen alguna feria dentro de la universidad para que los empresarios vayan y conozcan y se interesen en ese tipo que hagan su pitch con algunos empresarios? ¿Cómo los conectan con el mundo empresario? Bueno, ¿qué pasos siguen? Si los proyectos ya están modelados y vemos y son evaluados, digamos, en las unidades de emprendimiento, en los centros de desarrollo, o en las incubadoras con potencial, entonces tiene todo lo que, o sea, se desarrolla una nueva etapa para ellos. Esa nueva etapa pasa por presentar algunos de estos proyectos a convocatorias de orden nacional. Cada país tiene pues ejercicios de convocatorias para que ellos puedan acceder a Capital Semilla. Y en otros casos, donde el tema, y generalmente cuando son más tecnológicos, el tema de acceso a ciertos recursos con el Estado no es tan fácil porque se requiere superar otras etapas previas. A los gobiernos les interesa que los proyectos en los que invierten generen rápidamente caja y puedan llegar rápidamente al mercado o tengan ya resuelto ese tema, facturen casi que de inmediato y puedan generar empleo digno, o sea, empleo decente. O sea, se le exige a los emprendedores contratar ya formalmente a sus colaboradores. Entonces ahí hay un perfil. El otro perfil es más complejo, sobre todo los tecnológicos, porque son más de apuestas, porque hay de por medio, digamos, otras fases que se tienen que superar. Pero el tema de acercarlos a inversión es nuestro reto. En Colombia existen fondos de capital, hay redes de inversionistas ángeles y fondos de capital, pero dadas las características de nuestro país, este tipo de inversionistas casi que esperan que también el emprendedor tenga todo resuelto, y no es fácil. Y cuando ingresan, inclusive, a veces casi que esperarían tener una participación muy alta sobre el negocio. Y es como si le pidiéramos a los jóvenes que renunciaran a su empresa. Así que estoy hablando del caso específico de Colombia y muy puntualmente el caso de nuestra ciudad, que es una ciudad intermedia, que no es una ciudad grande. Obviamente, si nuestros emprendedores están localizados en ciudades mucho más grandes, las capitales o ciudades importantes en los países, pues seguramente los instrumentos financieros están más claros. De hecho, es de mi conocimiento que muchas incubadoras en México reciben $10,000 para poder albergar un proyecto, a un equipo emprendedor. Entonces, si una incubadora tiene 15 proyectos, estamos hablando de $150,000 para operar. Y eso es un muy buen presupuesto, pues un buen presupuesto, no digamos muy bueno, pero un buen presupuesto para acompañar y hacer todo lo que se necesite para dinamizar el proceso de los emprendedores. Eso no es, digamos, generalizado. Sabemos también que en Chile hay muy buenos recursos para las incubadoras,
y lo digo porque nosotros somos una incubadora, digamos, privada, pero está muy vinculada a la universidad, y realmente nos ha tocado ser muy creativos. Muy creativos es que casi que la incubadora le ha tocado prestar servicios a empresarios, cobrar por esos servicios y con esos recursos financiar la operación y financiar el acompañamiento a los emprendedores. O sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hemos hecho ejercicios con personas con capacidad de inversión y hemos logrado conectar a esas personas con emprendedores con buen potencial. Y hemos tenido, digamos, ya inversiones en empresas. Nosotros, siendo una incubadora pequeña, hemos logrado crear unas 21 organizaciones, de las cuales 2 no pudieron superar el Valle de la Muerte, no superaron los 3 años, muy tristes porque una de ellas era de Big Data, y ocurre que surge en un momento donde ni siquiera nuestro país estaba preparado para el tema. Así que a veces los emprendimientos que son tan de avanzada no logran eco en ecosistemas que están, digamos, un poco atrasados. Fue una lástima, de verdad, porque los jóvenes eran o son muy talentosos y bueno, tuvieron que abortar ese primer emprendimiento. Igual pues ellos siguen en la tarea. No sé Monse, si contesté tu pregunta o me fui por otro lado, pero nos toca ser muy creativos. Y casi que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Cuando digo nosotros, pues ya son los centros de desarrollo, las incubadoras, y ser muy creativos ahí al interior para conectar a los emprendedores o con inversionistas o con clientes, porque es que a veces ni se necesita el inversor si logramos garantizarle clientes, sobre todo pues para determinados tipos de emprendimientos, si logramos conectarlos con clientes, porque de pronto el cliente puede estar dispuesto digamos, a acompañar el proceso porque le interesa. Entonces, esa también podría ser otra posibilidad, o conectarlos con potenciales inversionistas o conectarlos con clientes que garanticen que estos jóvenes puedan inclusive acceder a la banca tradicional, apalancarse inicialmente y poder, digamos, responderle a un cliente potencial. Muchas gracias. Ok, Monse. Gracias, Monse. Ahí tenemos también Mario, desde España, supongo a estas horas que debe ser tardísimo, conectado con la manita, así que Mario, ahí te activo el micrófono, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Sandra, por compartir una experiencia tan interesante. Yo vivo en la mitad del Océano Atlántico, porque salí de Argentina, no terminé de salir y tampoco entré en Sevilla, en España, así que me quedé un poco en el medio. Voy y vengo. Resido en Sevilla, pero trabajo en Latinoamérica. Okay. Sandra, yo hay algo que me perdí o no conecté. En un momento escuché que la competencia para desarrollar un ejercicio es en realidad el desarrollo organizacional. En algún momento me desconecté y después ya empecé a escuchar el tema del ejercicio de la creación de un proyecto empresarial y el lanzamiento de un proyecto empresarial, y ahora estás, digamos, desarrollando el tema de la incubación de una idea, ¿cierto? Sí, sí. Es una pregunta en 3 partes. Tú me respondes la que puedes y la que haya tiempo y si corresponde hacer la pregunta. Okay. Lo primero es si realmente la competencia que se busca desarrollar con este ejercicio, con esta práctica que tú estás presentando, sobre gestión de proyectos emprendedores en universidades, ¿la competencia a desarrollar es el desarrollo organizacional? ¿O eso es una competencia entre otras y yo me perdí las otras? Bueno. Digamos que en etapa temprana, o sea, cuando los muchachos inician carrera, y en el caso particular de la nuestra, que es administración ambiental, lo que queremos en ese ejercicio que se transversaliza dentro de una asignatura que se llama desarrollo organizacional,
lo que queremos hacer es, primero, inspirar a los jóvenes, retarlos, reconociendo que hay oportunidades, que hay cosas afuera que no están resueltas, obviamente también muy vinculadas a su carrera, o sea, problemas ambientales con alto impacto social negativo. Y de otro lado, el ejercicio, ese ejercicio de juego de roles, lo que logra es que ellos se adentren al espacio empresarial, entiendan cómo funciona, entiendan que es un ejercicio complejo, pero y que empiecen a dominar el lenguaje. O sea, yo llevo de docente hace un ratico, y una cosa es contarles qué es un organigrama, pero otra cosa bien distinta es que los chicos en un contexto y bajo una experiencia, ellos puedan construir esta estructura, diseñar su organización. Tú me dices cuando se ahí es donde hacemos como la tarea de la primera parte de esta presentación, que era el ejercicio de juego de roles. Claro. Tú o la realizadora o Agustín me dicen cuándo me tengo que callar. Sigo preguntando sobre esa misma pregunta. Sigo preguntando sobre esa misma pregunta. Yo rescato y subrayo y lo anoté. Me encantó cuando has dicho se la creen, y cuando, bueno, contaste una anécdota con un estudiante que empezó, digamos, con la autoestima muy caída, y en algún momento relataste, bueno, crecen. Digamos, yo me quedé con eso. Yo creo que si yo fuera a un tribunal y diría esto tiene que ser un concurso y vamos a calificar este emprendimiento de Sandra, diría, bueno, se la creen y por el crecen ganó, pero ganó todo. Pero en algún momento, la segunda parte de la pregunta es, escuché que los grupos pueden ser o de 3 estudiantes y me pareció escuchar o de 1. Que cada grupo puede ser de 3 o de 1. Supongo que si tiene 5 van a aceptar los 5. Pero aceptas 1, porque si es un juego de roles, el tipo lo vas a meter en un conflicto de personalidad. No. Ojo, Mario, que esa era la que... Estamos en el ejercicio. No, esa de 3 y 2 y 1 era en el otro ejercicio, en el ejercicio posterior, o sea, en el que se hace finalizando carrera, y donde el centro de ese esfuerzo es la generación de un modelo de negocio, de una iniciativa que tenga potencial en el mercado y que sea afín al emprendedor. Eso es en esa etapa, o sea, estamos hablando... Como ves que soy un viejo, te tengo que confesar, esa fue una pregunta retórica, porque yo no estoy de acuerdo con que los ejercicios de emprendedores sean de 1, pero es un problema mío, no tiene por qué ser de las universidades latinoamericanas. Pero me queda claro. Estamos de acuerdo. No, pero me queda claro. Pero esta no es una pregunta retórica, esta es una pregunta para aprender, pues yo quiero aprender de ese tema también. Muy bien. En algún momento nos ponen, en algún momento, o del ejercicio inicial, o de la parte de maduración de un proyecto, el estudiante, los equipos de estudiantes, si estás tomando café, será muy bienvenido en España. Café colombiano del mejor. Me imagino. Digo, en algún momento, el estudiante o los estudiantes son puestos en contacto con alguna empresa, con un empresario, o todo esto transcurre en el ámbito académico. Por ahí en la academia, tú misma, por ahí eres empresaria. No vale. Yo digo, alguien de afuera del contexto, de la institución de la Universidad de Pereira, alguien de afuera de ese contexto, digamos, un egresado, una empresa local o de Cali o de Medellín, se lo pone en contacto, bueno, a ver, este modelo organizacional, mira, validalo con esta empresa que te va a ayudar, o te va a patear o te va a dar una idea, digamos. Efectivamente, lo hacemos. Claro. Como tenemos un nexo con una incubadora, entonces sí tenemos esa posibilidad
Cuando logramos identificar dentro de nuestra red de contactos y dentro de nuestra capacidad relacional dentro de la incubadora. Y claro, los conectamos con los emprendedores. Obviamente no son todos, o sea, es complejo, es difícil de lograr, pero intentamos hacerlo. Por ejemplo, hay un chico que venía desarrollando un tema de comercialización de bonos de carbono, y ahora tiene unos derivados, está trabajando algo así como unos derivados climáticos, un concepto que es relativamente nuevo en nuestro país. Y entonces a mí se me ocurrían cosas locas, y las cosas locas que nos ocurrían es, nosotros hicimos unos contactos en Panamá gracias a nuestra participación en unos eventos, también de emprendimiento en Latinoamérica, y nos contactamos con gente en Ciudad Panamá que trabaja con el sector financiero. Entonces yo le decía, saquemos este proyecto de Colombia, de pronto aquí no están dadas las condiciones para hacerlo, pero sí creemos que de pronto en Panamá sí podamos tener algún tipo de eco, inclusive estamos como planificando para ese estudiante la posibilidad de un intercambio, de mandarlo digamos, a la Universidad Tecnológica de Panamá o a la Fundación de Ciudad del Saber y buscarle espacios a ese joven en otro contexto, donde sí podría detonar su emprendimiento, porque en Colombia seguramente todavía no están dadas las condiciones para él. Pues para darte un ejemplo, si lo hacemos, que no es masivo y que no es posible hacerlo a una escala superior, es cierto, pero se intenta. Obviamente también tiene que ver mucho con nosotros, y por eso yo rescaté desde el principio el papel nuestro en esos procesos, cómo debemos como trascender la condición de ser docente, digamos, desde lo tradicional, y tratar de conectarnos y apoyarlos un poco mucho más allá del deber, de nuestro deber, ¿no? Claro. Entonces, sí, había una colega que está participando que planteaba cómo se convence a la universidad que te dejen hacer estas cosas. Muchas veces, sí. muchas veces, poner en contacto a los estudiantes con el mundo exterior es un discurso políticamente correcto, pero es una piedra dentro del zapato de la institución universitaria, porque creen que el mundo de la empresa va a contaminar la asepsia del aula. Así que te agradezco mucho. Y ya está, y terminé por un comentario. El Valle de la Muerte, que tú llamas, una expresión que me metió miedo en el cuerpo, pero está bien, es una expresión buena. Muchos colegas nuestros, digamos, que están en este circo del desarrollo de las competencias emprendedoras en las universidades de Latinoamérica, tienen una cura, y que es esto que estás comentando recién, por eso te lo agradezco que lo hagan, que es salir de la región, digamos, extender el proyecto mucho más allá del límite. Cuando tú te lamentabas que Pereira es una comunidad pequeña, qué sé yo, mira, yo de Colombia conozco Bogotá y Medellín bastante bien, digamos, inclusive más que por haber trabajado con alguna institución, por tener queridos amigos allí, ¿cierto? Y no es mucho más grande Medellín que, digamos, que Sevilla, y yo creo que Pereira no queda más lejos de Nueva York que Madrid, qué sé yo. Hoy todo el mundo es chiquitito y está todo vinculado. Es decir, a veces sacar nuestra propia mente como docentes y la de nuestros estudiantes afuera de nuestra aula y hacer ver que Pekín está muy cerca, a muchos les salva del Valle de la Muerte. Te agradezco mucho, Sandra. Dejo el tiempo para otros colegas que quieran también. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería solo precisar que en el primer ejercicio del juego de roles, los equipos tienen que ser, ojalá, grandes, ¿no? Las unidades de negocio tienen 5 o 6 integrantes. Las áreas de apoyo mínimo 3, para que haya equipo. Y esos equipos se conecten con nosotros y se genere la dinámica como si fuera una empresa. O sea, ese sí es el objetivo. Que se comporten y que asuman el rol que tienen dentro de la empresa y puedan interactuar y tomar decisiones para los ejercicios. Muy bien.
Muchas gracias, Bueno. Mario, me encanta conocerlo. Muchísimas gracias. En un momento Bueno. tenía la manito, en un momento tenía la manito levantada Beatriz. Antes justo le respondo a Víctor que me pregunta si van a poder ver de nuevo esta videoconferencia y sí, vamos a enviar la presentación que usó Sandra y el video para que tengan la grabación. No sé, Beatriz, si te puedo activar el micrófono porque recuerdo haber visto la manito levantada. Ahí te activo. Hola, Beatriz. Bueno, no sé si Beatriz está. Parece que no. No sé si alguien más. Gabriel tiene una pregunta que es como bastante compleja, así que estoy esperando a ver si hay alguien que tenga otra pregunta como para cerrar con la de Gabriel, que me parece una buena pregunta. Me parece una buena pregunta para cerrar, así que no sé si alguien más tiene una manito levantada, o si quiere. No sé, Juana Inés, por ejemplo, Juana Inés Gómez Aguilar, que también trabaja en la Universidad de México. Sería interesante escucharte, no sé, Juana Inés, si te activas usando el micrófono y escuchar algún comentario sobre este tema. Juana Inés, no. Juana Inés, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchas? Hola, Sí, Juana, perfecto. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí con también con una unidad de emprendimiento que tenemos en la preparatoria, en el plantel de la escuela preparatoria, y pues realmente sí estamos tomando aquí algunas ideas. Sí, creo, buenas tardes, noches. En ese sentido, como comentan, ¿no? Esa plataforma creo que sería una herramienta muy buena como para poder estar monitoreando todos los proyectos. Y la otra nota que me parece muy interesante es esta parte de hacer la identificación de los indicadores, desde el momento de que son formulados hasta el momento en el que efectivamente se pueden hasta canalizar, en el caso de la unidad de emprendimiento, canalizarlos con una incubadora. O, dado el caso, como nosotros somos bachillerato, canalizarlos a nivel superior y darles ese seguimiento ya en licenciatura con un avance, ya no de ideas, sino un avance realmente, como comentaban aquí, de prototipaje. Y que entonces estemos trabajando un poquito antes de que ellos lleguen a licenciatura y ahí los envuelvan nuevamente en esta parte de generar estas empresas y generar negocio. Ese ejercicio que se está haciendo desde la preparatoria, en el caso nuestro, pues en los colegios, en la secundaria, es todavía mucho más retador, porque los chicos se conectan con iniciativas, con ideas. De hecho, la universidad nuestra, por ejemplo, tiene un programa de extensión unido pues con otras entidades y van a los colegios y le enseñan robótica a los chicos. Y ellos empiezan a conectarse con eso, o sea, empiezan a generar pequeños robots y hay todo un concurso alrededor del tema y hay unos colegios nuestros que empiezan a generar, digamos, competencias y que empiezan y los estudiantes empiezan a movilizarse frente a estos temas tecnológicos, apoyados por sus docentes, que con conocimientos, digamos, algunos específicos en el área u otros simplemente con las ganas de hacerlo, pues empiezan a sacar adelante, digamos, a los equipos emprendedores. No hay claridad en ese ejercicio. Debería pasar que estos jóvenes, o sea, que no debería ser el único requisito para entrar a la educación superior una prueba o un examen de admisión, sino que deberíamos lograr que el ecosistema de un territorio identifique esos talentos y que esos muchachos lleguen a la educación superior de manera directa, sin tener que pasar por estos otros filtros, porque estos jóvenes ya llevan un plus, ya llevan algo, ya llevan un valor
en términos de competencias, en términos de la iniciativa que puedan tener y ojalá pudieran llegar de manera directa a la educación superior en las áreas o en las disciplinas de conocimiento donde los chicos mostraron interés. Eso se ha discutido en muchos espacios de la política regional, pero pues dependerá como de muchos actores que eso se logre, que eso se dé. Pero es factible y deberíamos de trabajar en ello, deberíamos de lograr que eso ocurra para que fluya fácilmente el proceso emprendedor de ese estudiante en etapas posteriores. No sé, Juana, si responda un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México existe una política de que, bueno, salen los alumnos de bachillerato, pero tienen que presentar un examen para poder entrar a la licenciatura. No, independientemente de la calificación, de las actividades que hayan realizado y en donde aún que hayan detonado algún proyecto importante, eso no importa, ¿no? Finalmente... Y es una pena. Sí, realmente. Es lamentable, es lamentable, pero así funcionan nuestras universidades. Tenemos que cambiar las universidades y cambiar las políticas. Y hay que hacer la tarea. Como decía Roberto, creo que no sé si está conectado, y José Bello en Venezuela, tenemos que también reformar, digamos, ciertas cosas dentro de la política, dentro de las políticas institucionales de las universidades. Muy bien. Pues muchas gracias. Una consulta. ¿Ustedes nos pueden compartir el temario del microcurso que imparten? ¿El de la experiencia de roles o la posterior? Las dos, ¿puede ser? Ok. Bueno, pues estos son ejercicios, digamos, como muy de propiedad de las universidades, pero te puedo compartir de alguna manera algún material o algo para poder guiarte y poder, de hecho es factible hacerlo en el aula, en preparatoria. Ajá. Obviamente a otra escala. El énfasis, ustedes tienen una formación diferenciada, o sea, tienen un énfasis administrativo en la preparatoria, ¿tienen alguna línea? No, es bachillerato único. Clásico. Ajá. Ok, porque cuando los colegios tienen especialidades y los empiezan a formar desde el componente administrativo en los últimos 2 grados de la formación de los muchachos, de lo que llamamos en Colombia el bachillerato, es mucho más fácil, porque ya ellos llevan el lenguaje. Es que una de las situaciones que de pronto no hablamos con Mario es que parte del reto que tienen estos ejercicios de rol es que ellos se familiaricen con el lenguaje empresarial, para que entiendan. Por ejemplo, cuando decíamos la buena, entonces, digamos, unidad estratégica de negocio, o sea, que los chicos empiecen a tener esos lenguajes que obviamente pues son como de la administración, pero que pues obviamente en cada país habrá, algunos utilizan más anglicismos, entonces los incorporan, digamos, a los ejercicios de clase, o simplemente pues los trabajamos en nuestro lenguaje nativo. Entonces sí, Juana, tranquila que vamos a mirar cómo les podemos compartir un material complementario que les sea útil para que ustedes puedan hacer sus propios ejercicios y puedan, digamos, adaptarlos a sus necesidades. Lo que intentábamos hacer aquí era darles como unos parámetros muy generales, pero estimular, digamos, la posibilidad de pensar en otras alternativas distintas a los ejercicios, digamos, tradicionales de formación. Muchas gracias. Bueno, Juana. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos haciendo uso y abuso de tu voz y de tu garganta. Te pido disculpas, Sandra. Ya quedan pocos minutos. Ahí les dejé a todos en el chat el link de la encuesta para que antes de cerrar web lo abran y lo dejen abierto para completar la encuesta cuando cierren web o le vayan respondiendo. Ahora es muy corta,
y a nosotros nos sirve mucho para saber cuáles son sus intereses y bueno, qué les parece este ciclo de charlas y la experiencia y tenerlo en cuenta para futuras charlas. Tengo, si te parece, le activo el micrófono a Víctor, que tenía la manito levantada. Después le hago la pregunta de Gabriel, que quedó pendiente, y con eso cerramos. Muy bien, Ahí le activo el micrófono a Víctor. Te escuchamos, Víctor. Y bueno, yo tengo algunas sugerencias, de acuerdo a la experiencia que he tenido en la universidad en nivel medio superior y nivel de licenciatura y licenciaturas ejecutivas. La primera de ellas es, les sugiero crear una academia de emprendimiento para que de esta manera las materias que buscan formar o crear o desarrollar el espíritu emprendedor no queden tan aisladas de los planes de estudio que son muy verticales, y de esta manera otras asignaturas que no tienen relación directa con el emprendimiento, pero que son disciplinarias o integradoras, de alguna manera le den seguimiento a los proyectos que comienzas muy bien inicialmente, porque sucede en la última universidad donde trabajé, donde fui coordinador de incubadora, que desarrollo emprendedor estaba hasta el 7º, 8º y 9º semestre a elección de estudiante, ¿no? Entonces, es muy importante que materias como cálculo, como química, como evaluación de proyectos estén muy ligadas a esta parte, y de esta manera no quede tan aislado el trabajo que se hace, que es muy fuerte, porque yo lo sé, que es muy estresante trabajar un docente con 30 proyectos simultáneamente, imagínate. Entonces sí es muy importante esto, ¿no? Otra es trabajar el apadrinamiento con industriales y que tengan mucha interacción la parte de vinculación de la empresa, de la universidad con las empresas, para que de esta manera tengas indicadores de trabajo ya de vinculación que se puede hacer con emprendimiento, y no ya cuando llegan las prácticas o el servicio social, que obviamente la vinculación se hace por requerimiento para cumplimiento y poder obtener el título, o el grado de educación media superior cuando es servicio social. No, cuando son prácticas profesionales, eso es aparte, pero el emprendimiento te tiene que dar la vinculación ya con el apadrinamiento de gente que está sugiriéndoles, recomendándoles y demás, ¿no? También es muy importante crear una cultura en los estudiantes de que el emprendimiento no es para ganar recursos para su empresa, porque todo el mundo piensa que es nada más eso. El emprendimiento va más allá en el desarrollo humano, y eso también va ligado con los directores o la alta dirección de las universidades, quienes manejan mucho el debate ese de que cuántos emprendimientos tienes y cuántas empresas se crearon derivados de esos. Entonces, espérate, el emprendimiento es desarrollo humano, y hay que generar indicadores para que se valore qué tanto creció el muchacho desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque hiciste un buen ejemplo de lo que representa trabajar desarrollo humano con una persona que tenía problemas emocionales y que al final de cuentas se desempeña ya como un dirigente, como un gerente de una fábrica, porque le gustó el trabajo que se hizo. Entonces, no requeriste ni un psicólogo, no requeriste de un pedagogo, requeriste de una idea de emprendimiento, y con esa idea de emprendimiento fue suficiente para que el muchacho se creara su autoconfianza, su autoestima y se desarrollara su sentido humano. Y esa parte no la hemos visto en ningún lugar, porque ahora estoy estudiando un doctorado, mi tesis es relación de la incubación con el desarrollo comunitario y el desarrollo humano en las personas. Y hasta ahorita no he encontrado algún modelo que me diga, oye, el emprendimiento, gracias al emprendimiento, el ser humano logra un desarrollo de esta naturaleza. Hay un crecimiento en conocimientos, que eso sí lo podemos ver nosotros en nuestros emprendedores. Está muy claro. Es medible por instrumentos que puedes utilizar para calificarlos, para evaluarlos, todo eso, pero en todo lo demás que representan desarrollo humano, no. Y era lo que yo le decía, ya para terminar, a una persona
en una comunidad de Pátzcuaro, en Michoacán, acá en México, que me decía, ¿y qué ganamos con, perdón, qué ganamos con los proyectos verdes? Perdón. Le digo, ¿sabes qué? Es que no es para que produzcas y vendas. En tus huertos de traspatio o tus huertos biointensivos no es para que te hagas rico. Es para que tú le dejes a tus hijos la cultura de la educación ambiental, lo que representa la alimentación nutrimental y también la conciencia que le estás generando al muchacho para que cuide sus recursos naturales y coma bien durante toda su vida y a través de generación en generación lo va a hacer con sus hijos, sus nietos y demás. Entonces tiene un valor incalculable eso, pero que las autoridades, por manejar siempre el lado cuantitativo, lo desechan y quieren números. ¿Cuánto de esto, cuánto lo otro? Y también el estudiante se permea de esos números, porque cuando no logra ganar un premio institucional, se desmoraliza, no, ya no hay que seguirle con el proyecto. Cuando no logra el capital semilla que esperaba, no, ya no hay que seguirle, nos engañaron, el gobierno se queda con todo el dinero. O las incubadoras trabajan bajo un esquema tan académico que cuando salen las convocatorias de las secretarías, de las dependencias del gobierno, no se logran cubrir los requisitos o los requerimientos y por ende los proyectos quedan fuera del contexto de lo que representaría ganar una financiamiento de las dependencias gubernamentales. Entonces, por eso es bien importante lo que te decía del apadrinamiento, del ser padrinos de industriales que conozcan el contexto para que de esta manera el muchacho no esté pensando en que es digamos una inversión inmediata el ganar el financiamiento, dinero, y si no lo ganan, que el gobierno se queda con ellos. Eso es lo que sucede acá en México. De 18 proyectos que trabajé en comunidades, un proyecto ganó un financiamiento de más de 350,000 pesos para una empresa recicladora. Sí, pero todo el mundo pensó y dijo que ese proyecto había sido favorito, tenía favoritismos, porque ese es el pensamiento cuando tú no logras ese financiamiento. Y permea en la academia, permea en las comunidades y hay que cambiar esa cultura para que de esta manera el emprendimiento no se vea de alguna manera condicionado, delimitado por los pensamientos y las percepciones irreales, es decir, que son ficticias muchas veces o son por especulaciones porque no son comprobables aún. Entonces ese es mi comentario y pues muchas gracias por toda tu propuesta que estás haciendo. Ok. Ahí acabas de decir cosas supremamente valiosas. Nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todo la que hacemos pues por la incubadora, que tenemos que trabajar mucho con ellos respecto a la apuesta personal de vida. Y es, usted está aquí porque cree que le pueden dar plata para el proyecto, el Estado se la puede regalar, o realmente está convencido de que esto sí es un proyecto que no solamente tiene como expectativa la posibilidad de ser autónomo y de generar sus ingresos y ayudarle a otros, sino que también tiene que ver con la pasión, ¿no? Como con eso, venga, es que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces, sí hemos trabajado un poco más ese tema con los muchachos. Es un ejercicio que tienes que ser muy personal, muy de tú a tú, y reconociendo en ellos la capacidad que tienen para superar la frustración que eso les pueda generar cuando se presentan a convocatorias y no ganan. Entonces es como prepararlos para decirles, miren, es que usted no es emprendedor de convocatorios, usted es un emprendedor y quiere ser empresario, entonces haga la tarea. Un caso específico, pues solo para contar aquí al final, de un egresado que fue de nuestra universidad, que fue a la vida laboral, de hecho, de alguna manera pues seguía conectado pues como con una empresa, pero que regresa a la incubadora y a la universidad a pedir ayuda porque quiere hacer un proyecto emprendedor. Y fue
un chico que vivió la experiencia por allá como años atrás. Entonces, este joven quiere hacer biopiscinas, no logra acceder a recursos que le permitieran viabilizar su empresa y termina prestando los recursos, consiguiendo 2 socios más para hacer esa primera piscina, para tener su producto mínimo viable y podérselo mostrar a otros clientes potenciales. Y esa fue la apuesta. Es un químico industrial egresado, muy joven, creo que tiene 25 años, y decide hacer su apuesta de vida. Ya no está trabajando con la empresa con la que estaba y se va a dedicar 100% a su empresa. Eso pues como para dar un ejemplito de que sí es posible, no quiere decir que sea fácil, nadie ha dicho eso. Es supremamente difícil. Nosotros que emprendimos a esta edad también, y yo emprendí a esta edad, y no es fácil, Y entendemos que a veces el sistema no está para que tú puedas emprender, pero pues también somos berraquitos y como dicen en mi tierrita, echados para adelante. Bueno, creo que ahora... Bueno. Mariana, vuelvo Sí, con ya vamos cerrando. Me parece un buen momento, un buen cierre. Ahí también hay muchos comentarios de gente agradeciendo. Ahí les vuelvo a dejar el link de la encuesta para los que todavía no la respondieron. Si te parece, responder muy brevemente la pregunta de Gabriel que nos había enviado, que me parece que se puede responder brevemente. Dice, me gustaría preguntarle si realmente cree que el desarrollo emprendedor contribuye a fortalecer la economía del país, porque hay críticos del emprendedurismo que ponen en duda el impacto de este tipo de acciones. Está difícil, porque pues si lo traducimos en cifras y en la contribución al PIB y a este tipo de cosas, pues seguramente no lo veremos sino pasados algunos años, cuando estas empresas puedan crecer y puedan, digamos, primero superar, digamos, esa etapa inicial que es tan difícil, esos 3 primeros años, y se puedan consolidar. Yo creo que ahí sí vamos a mostrar grandes aportes, digamos, al desarrollo económico del país. Pero yo sí me quisiera devolver a un solo indicador, y es el indicador del empleo. En los países latinoamericanos y en el caso específico de Colombia, hemos tenido serios problemas como país para generar los empleos dignos que los profesionales egresados de las universidades demandan y necesitan. O sea, un país que no es capaz, su aparato empresarial tradicional no es capaz de generar los espacios para que estos profesionales idóneos, capaces, talentosos, puedan llegar a desarrollar su proyecto de vida. Que nos ha quedado como opción emprender. O sea, si estos jóvenes universitarios no encuentran oportunidades de empleo en sus países, pues tienen 2 opciones. O se van de su país y empiezan a buscar oportunidades en otros países que efectivamente lo están haciendo, y la movilidad de los jóvenes es mucho más alta ahora que hace 20 años, pero la opción que nos queda es lograr que estos jóvenes puedan crear empresas, puedan devolverle a la sociedad lo que la sociedad les dio, caso específico de una universidad pública, donde todos los ciudadanos de un país aportamos para que esas universidades existan y permanezcan en el tiempo. Entonces casi que lo que le hemos vendido, pues ya lo voy a llamar así, a nuestros estudiantes es: señores, ustedes se han formado en una universidad pública, los ciudadanos de este país han pagado impuestos para que ustedes puedan estar en este espacio universitario. Entonces, opción, devolvámosle a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Emprendamos, no solamente para autogenerar nuestros propios empleos, sino para darle oportunidades dignas a otras personas de tener empleo. Si cada emprendimiento generara por lo menos entre 5 y 9 empleos, hablando de las micro, esta solución ya sería importante, detonante, digamos, de desarrollo de un territorio. O sea que
insisto, más allá de lo económico, el tema del empleo digno para la gente ya podría ser la gran contribución que hacen los jóvenes emprendedores en toda América Latina. Pues es mi postura, es mi visión, pero pensaría yo que sí podría ser un indicador interesante. No sé, Gabriel, si le contesto la pregunta, pero bueno, ahí se la dejo. Bueno, no, Mariana, ¿no? Bueno, me parece un cierre espectacular. Yo me he divertido con este ejercicio. Ha sido muy variado y muy maravilloso. Es una experiencia participativo. Me alegro, seguro lo ha sido para todos. Ha sido muy participativo, decía, así que eso les agradezco a todos la participación, que tal como decimos al inicio, se ha hecho enriquecedora por tantos puntos de vista diferentes. Muchísimas gracias, Sandra, por tu colaboración, por la planificación de este encuentro, por tus aportes, por compartir tus opiniones, tus puntos de vista, tus experiencias, todo junto en estas 2 horitas. Seguramente estaremos en contacto, seguramente varios se contactarán contigo. De la misma manera, les aviso a todos que les vamos a enviar la grabación de la charla para que tengan, y que bueno, que estén en contacto y ya nos encontraremos seguramente con todos ustedes en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, Sandra. Pues a mí me queda agradecerles por haberse conectado a este espacio, por permitirme contarles, digamos, una experiencia personal y de equipo de trabajo, porque también hay otras personas que apoyan este proceso en la universidad y dentro de la incubadora. Pero bueno, qué rico, me la he gozado, me la disfruté. Así que muchas gracias a todos y espero poder seguir en contacto. Te recomiendo, Sandra, que antes de que cierres Webex te pongas a leer el chat, que están dejando muchos mensajitos de agradecimiento. Sí, eso estoy viendo por así aquí. Que, Así que ahí los encontrarás. Yo les dejo a todos ahí la encuesta de satisfacción para que lo respondan los que aún no lo hicieron, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a ti.